El color de la política, con Francisco Fortún. Quiero saludar ahora al doctor Miguel Ángel Granados Atlaco. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Granados, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco, a sus órdenes, gracias. Empecemos por el tema de la crisis en el PRD. ¿Qué la precipita? ¿Cómo ve usted la reacción del ingeniero Cárdenas? La inicial y después la otra, un poco más tirando la mediación. Dutativo, yo creo, ¿no? Pensativo en lo que tiene que hacer el líder moral, le dijo López Obrador. Eso se lo puso López Obrador al ingeniero Cárdenas. ¿Cómo están las cosas en el PRD, en su opinión? Bueno, efectivamente están pasando por una crisis terrible que es multifactorial. Yo diría que trae atrás muchos aspectos importantes en la política nacional. Entre ellos creo que juega un papel preponderante pues esa primera diáspora que se genera con el propio López Obrador en la construcción de un nuevo partido, que ahora es Movimiento de Regeneración Nacional, y de ahí empieza una pérdida de capital electoral muy importante y significativo para ellos. Pero esto se suma también la mala elección de candidatos a diferentes cargos de elección popular. Está pesando muchísimo el caso Iguala, definitivamente, y a esto se suma también el problema del gobernador de Guerrero. Entonces, si vamos sumando, pues creo que podemos identificar claramente que Cuauhtémoc Cárdenas pues está teniendo una visión y un mapa muy, muy definido de la problemática del PRD. Es un partido político que de por sí, como todos lo sabemos, bueno, pues nació con dificultades, nace de una crisol de izquierdas, algunas no tan definidas o no tan claras como izquierdas, otros más pues tránsfugas del PRI. Y pues bueno, es un partido que ha atravesado siempre por estas circunstancias, ha sabido sortear lo malo bien, finalmente efectivamente pues con la presencia de líderes morales, como el caso en su momento de Cuauhtémoc Cárdenas, después la actitud mesiánica de López Obrador, y todo esto le dio cierta cohesión al partido político, pero bueno, sabemos perfectamente que está conformado por diferentes, lo que se le ha llamado tribus, y esto ha contribuido a que pues cada quien lleva agua a su molino, ¿no? Y hoy veo mucha incomodidad en los otros sectores, en los otros grupos políticos del PRD, con lo que ha hecho Nueva Izquierda a partir de que pues apodera prácticamente el partido desde por ahí de 2011, ¿no? Sí, ahora, yo no quiero defender a nadie, no es mi papel, pero creo que al que le explota la bomba en la mano, pues es al líder del PRD que llega después de una elección, pues yo no sé si ejemplar, pero mejor que todas las otras, sí. Sí, definitivamente, porque además aquí creo que lo que fue sumamente importante para darle transparencia al ejercicio fue la presencia del Instituto Nacional Electoral. Claro. Creo que eso fue algo demasiado importante para entender que el PRD sí podía ir a elecciones internas limpias. Digo, sabemos que hay toda una historia atrás, ¿no?, en las elecciones de los diferentes líderes que han tenido, y que lamentablemente nunca se tuvo esa transparencia hasta que ahora con la reforma electoral, que permite también que el Instituto Nacional Electoral participe en estos procesos de elección interna de las dirigencias, pues ya con este apoyo, pues esto le dio un altísimo grado de transparencia que jamás se tuvo. Entonces sí, efectivamente, en mi opinión, parece que Navarrete pues llegó a un lugar importante para el peor de los momentos, ¿no? Así es, y ahora en ese renglón pues está argumentando que se sienten a dialogar, que no se vale descalificar a la dirigencia como pide el señor Cárdenas, y lo invitan a escucharlo, cosa que no estoy muy seguro si lo va a hacer o no. En su opinión, ¿cuál es la actitud o cómo podemos leer lo que ha hecho hasta el momento el ingeniero Cárdenas? Pues el ingeniero creo que ha asumido una posición, digamos, un poco débil, porque desde un principio, cuando a él se le invitó a que pues participara eventualmente en un proceso de selección de su dirigencia, él abiertamente dijo, pues casi muy a la usanza priista, ¿no? De un candidato. Si no es por unanimidad, no voy. Exacto, así es. Entonces esto a mí no me generó una buena lectura hacia el interior del PRD,
porque en primera, efectivamente era prácticamente imposible que él generara un consenso, una unidad que se fue perdiendo desde que se disputaron mucho ese liderazgo entre Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, un tercero en discordia que aparece ahí, que es Marcelo Ebrard, y que también pues andaba peleando por sus propias canicas. Sí. Sabemos el resultado para la elección presidencial de 2012, y eso fue un desgaste muy profundo dentro del PRD, del que ahorita también pues veo que Cuauhtémoc Cárdenas en su momento no quiso participar de manera activa, y ahorita que hace la crítica directa a Navarrete, pues yo estoy pensando en que sí estarían aspirando a tener también un papel más protagónico dentro del partido político. Ahora, esta pugna interna tal vez es más transparente, aunque digo, suene para muchos extraño. Quiero saber cuál es su opinión, porque yo creo que las patadas abajo de la mesa se dan en cualquier partido, y no quiero ni imaginarme cómo serán en el PRI o cómo han sido históricamente en el PRI. Pero aquí cuando menos sabemos de las tribus, hay veces que ni eso se da en otros partidos, ¿no? O sea, no claro. Tal vez es hasta más claro en el tema del PRD que sepamos cómo se las gastan, pues. Sí, creo que esa es una cuestión importante, ¿no? Políticamente hablando, porque efectivamente podemos identificar muchos grupos también de carácter político en los distintos partidos. Uh-huh. Dentro del ahí PAN. Están los maderistas, exacto, los calderonistas. Y no solo los calificaría, Francisco, a partir de figuras políticas reconocidas, sino son grupos políticos que vienen de antaño, ¿no? Uh-huh. Los Unamicos, los Diacos, el Muro, en el PAN, por ejemplo. El Yunque. En el Yunque, claro, en el caso del PRI, bueno, pues sabemos los famosos sectores, ¿no? Y dentro de los propios sectores también una serie de grupos políticos que están siempre en pugna luchando. El caso del PRI-DS, que es triste, ¿no? Como ha habido una pugna terrible ahí entre Cuauhtémoc, la gente de María Ángeles Moreno, etcétera, etcétera. O sea, todos los partidos tienen estas circunstancias, ¿eh? Uh-huh. Aquí la diferencia es que el PRD lo que tiene ahorita es una crisis muy grave, porque insistiría yo que hay un elemento que va a jugar un papel preponderante en la elección venidera, y es Morena, precisamente. Morena, que representa para ellos un cisma terrible, que tal vez nunca vislumbraron, digamos, como partido fuera de la visión que López Obrador les había vendido del posicionamiento electoral que había generado López Obrador para el partido, de efectos como el de Mancera en la elección de 2012 a nivel DF, en fin, o sea, este tipo de cosas ya no cuentan con ellas. Y aunque haya encuestas por ahí alegres y bastante optimistas en relación a la preservación del poder del PRD en el DF, que es su bastión principal, lo cierto es que el propio periodismo está muy preocupado por lo que va a suceder con Morena, sobre todo la manera en que va a generar que el que votaba por el PRD históricamente puede voltear hacia Morena. El priista o el panista no va a voltear hacia el Morena, o sea, el PRD, pero si el perredista, inconforme, el perredista que sigue viendo mesiánicamente a López Obrador, definitivamente va a voltear hacia Morena, y esto va a generar una disminución drástica en la votación del PRD para 2000. Ahora, alguien pensaría, y lo pongo aquí sobre la mesa, que estos disturbios violentos, donde de repente aparecen los muchachos que aparecieron cuando tomó posesión el presidente Peña Nieto, que aparecen en el lugar indicado, en el momento indicado, a hacer destrozos y a lanzar bombas Molotov, pues curiosamente benefician a la causa de López Obrador. Yo no lo estoy señalando a él, pero ¿quién gana con esto? Con esta inconformidad y con estas situaciones, yo no sé si usted coincide conmigo, pero podría ser uno de los que se benefician con el desorden, para que digan, pues ya le dieron la oportunidad al PRI, ya le dieron la oportunidad al PAN, ahora le toca a la izquierda, y de la izquierda, ¿quién es el más organizado o quién es el más valioso? Pues fulano. Pues sí, efectivamente, esa es una suspicacia muy clara que se puede generar, porque esa clase de disturbios, esta forma violenta de llevar la protesta a las calles, hacia las instituciones o a eventos tan importantes como una toma de posesión, pues definitivamente tenemos que pensar en quién puede ser el gran beneficiado con estas actitudes. Y efectivamente yo no veo que sea para el lado de la derecha o para que el propio priismo, por muchas pugnas internas que tenga. Finalmente creo que la magia priista se ha centrado particularmente en esta posibilidad de generar ejercicios de cicatrización. O sea, han logrado cohesionarse a pesar de las diferencias internas,
ir como partido. Creo que ese fue el gran mérito para la elección de 2012, y es algo que, insisto, si bien es cierto, hace rato comentabas con mucha claridad que el PRD parece que juega más con cartas abiertas por la cuestión de las tribus, lo cierto es que también esto es parte del problema, porque no ha permitido que estos grupos se cohesionen de tal forma y entiendan que ir unidos les da mucha más fuerza que el golpeteo interno, y que muchas veces lo que llamábamos sutilmente golpes por debajo de la mesa, pues en realidad también son por arriba y por abajo, ¿no? Y entonces es durmiendo con el enemigo prácticamente. Sí. Y esto pues lógicamente genera un desgaste político, la pérdida de credibilidad, que creo que ese es el gran reto que ahorita tendrá que enfrentar el PRD, recuperar un poco de credibilidad con el electorado, el desvincularse claramente de todos aquellos que están asociados a la delincuencia organizada, quienes ya han dado muestras clarísimas de una actitud dictatorial o de actitudes completamente fascistas en sus posiciones de gobierno. Es obvio y es evidente que toda fuerza política gobernando se va a desgastar. Sí. Pero es un desgaste que se puede dar en forma natural, o que también puede estar enriquecido a partir de la falta de capacidad para entenderse en una cohesión, en una unidad que permita a ese partido político seguir asumiendo ese poder. Bueno, en una parte final, me pregunta una radioescucha que si en estos temas de la violencia, particularmente en la capital del país, no sería el PRI el que saldría beneficiado. Es que aquí hay un conflicto muy fuerte de lo que es dos niveles de gobierno, el nivel de gobierno local y el nivel de gobierno federal. Si te fijas tú, Francisco, cuál es la reacción que tiene la autoridad en el DF, su reacción es inmediata cuando se trata de problemas locales. Pero cuando se trata de temas que son ajenos al gobierno del Distrito Federal, hay mucha laxitud, hay mucha excesiva tolerancia en las conductas. Esto evidencia que en determinado momento se trata precisamente de que ante la opinión pública se haga llegar la idea de que, bueno, que los problemas del DF lo estamos pagando a causa de que el gobierno federal ha sido incapaz de atender sus demandas de ese nivel, a nivel federal. Sí. Entonces, si tú te fijas, hay un juego perverso en ese sentido, ¿no? Entonces, yo respondería, creo que hay matices. Hay casos en donde la violencia efectivamente puede estar exacerbada por grupos que quisieran desestabilizar la posición de Miguel Mancera, la posición del perredismo en el Distrito Federal. Sí. Y en otros casos también hay evidencia de que en realidad se trata de poner, ¿no?, aquí frente al electorado capitalino, pues en entredicho la labor del gobierno federal. Pues muy interesante lo que nos has comentado. Es el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Un minuto tengo. ¿Cómo están los temas universitarios? ¿Cómo ves esta situación? Pues como universitario te digo con tristeza que estoy viendo situaciones realmente muy complejas. Peligrosas, ¿verdad? Sí, muy peligrosas. Estamos hilando sobre muy delgadito estamos hilando. Me parece que ha faltado prudencia por todas partes. Sí. En mi opinión, creo que las autoridades universitarias pues han dejado crecer algunos aspectos que están derivando en esto precisamente, ¿no? Y entonces considero que es un buen momento para que el estudiante universitario y toda la comunidad universitaria en general pues tratemos de anteponer primero lo que es el interés de la máxima casa de estudios, que lamentablemente esto no solamente deriva en problemas internos, sino que también en una devaluación, no solo hacia la sociedad mexicana, sino hacia el exterior, a nivel internacional. Muchas gracias Miguel Ángel. Como siempre, un gusto, Francisco, un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Muy buenas noches, el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco. Hacemos una pausa, volvemos.